Hubo una noche en que una mujer que había pasado 11 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard simplemente dejó de aparecer y nadie supo exactamente cuándo fue la última vez que alguien la vio feliz de verdad. No hubo despedida, no hubo anuncio, no hubo una última canción cantada con la conciencia de que sería la última. Pilar Montenegro, la mujer que hizo que millones de mujeres en América Latina lloraran y bailaran al mismo tiempo con una sola canción, desapareció del espectáculo de la única manera que nadie esperaba de alguien como ella, en silencio, sin drama, sin escándalo de salida. Y eso es lo que más incomoda de esta historia, porque las estrellas no se van así. Las estrellas se van con fuego, con titulares, con lágrimas en cámara, con algún tipo de espectáculo final que le recuerde al público que existieron. Pero ella no. Ella simplemente cerró una puerta y el mundo tuvo que conformarse con inventar las razones. La llamaron borracha, dijeron que estaba acabada, se rieron de su manera de caminar, editaron sus tropiezos como si fueran entretenimiento, como si el cuerpo de una mujer que ya no funcionaba igual fuera un chiste de viernes por la noche en televisión abierta. Pero lo que esta historia revela, cuando se cuenta completa, cuando se cuentan todas las capas y no solo el escándalo de portada, es algo mucho más perturbador que una estrella que cayó por los excesos. Es la historia de una mujer que fue convertida en imagen antes que en persona, que fue controlada por hombres que sabían leer sus grietas mejor de lo que ella misma podía verlas, que fue señalada por una prensa que prefirió el morbo al diagnóstico y que al final, cuando su propio cuerpo comenzó a traicionarla desde adentro, tuvo que pelear contra todo eso al mismo tiempo, contra la traición, contra la enfermedad, contra el olvido y contra una versión falsa de sí misma que se repetía en televisión hasta parecer verdad. En este relato vas a descubrir 4 cosas que reordenan todo lo que creías saber sobre ella. Primero, cómo una integrante de uno de los grupos más exitosos de México terminó atrapada en una industria que la miró como producto mucho antes de mirarla como ser humano. Segundo, el peso real de los hombres que marcaron su historia, desde una ruptura dentro del mismo escenario hasta un matrimonio que, según reportes, funcionó más como una jaula que como un hogar. Tercero, la guerra mediática que durante años la sepultó bajo la etiqueta de alcohólica, mientras, según personas cercanas a ella, su cuerpo ya estaba enviando señales de una condición neurológica que nadie quería nombrar. Y cuarto, ese tramo largo y cruel de más de una década de rumores, sillas de ruedas, aislamiento y silencio, donde la pregunta dejó de ser ¿por qué no cantaba? Y se convirtió en algo mucho más oscuro, porque una mujer que lo tuvo todo terminó protegiéndose del mismo mundo que la aplaudió. Pero antes de entrar en todo eso, antes de los rumores y los diagnósticos y los hombres equivocados y los titulares crueles, hay que entender de dónde venía esta mujer y por qué su historia importa más allá del escándalo. Hay que entender el contexto que la formó, porque ninguna caída se entiende sin conocer primero la altura desde la que alguien cae. La Ciudad de México a finales de los 80 era una fábrica de sueños empaquetados. La televisión lo decidía todo. ¿Quién era estrella y quién no? ¿Quién tenía futuro y quién servía solo para una temporada? ¿Quién merecía cámaras y quién merecía ser olvidado antes de que su cara terminara de grabarse en la memoria del público? En ese contexto, la industria musical mexicana inventó un modelo que funcionaba con una lógica casi matemática. Tomabas a jóvenes atractivos, los metías en un grupo, los envolvías en coreografías y vestuarios que mezclaban sensualidad con festejo, y los lanzabas a un mercado que en aquellos años tenía hambre de algo que se sintiera moderno, latinoamericano y explosivo al mismo tiempo. Garibaldi fue eso, no solo un grupo, sino una propuesta completa de lo que México podía ser frente a una cámara, una vitrina en movimiento. Un carnaval que prometía que la alegría era posible, que el cuerpo podía ser celebrado, que la fiesta era un derecho. Y dentro de esa vitrina, María del Pilar Montenegro López, nacida el 31 de mayo de 1972, encontró un lugar que parecía hecho para ella. Cabello perfecto, mirada que no pedía permiso, sonrisa calibrada para la pantalla, cuerpo entrenado para el escenario,
una presencia que hacía que el resto del cuadro pareciera fondo cuando ella entra en él. No necesitaba gritar ni exagerar ni pedir atención. La atención llegaba sola. Había algo en su manera de ocupar el espacio, de moverse, de mirar a la cámara con esa mezcla de confianza y misterio que hacía que el público quisiera seguir mirando. La industria lo notó, el público lo notó, y Pilar también lo entendió, aunque probablemente no entendió todavía el precio que ese entendimiento iba a costarle con el tiempo, porque aquí empieza la primera fisura de esta historia. En una industria que convierte cuerpos en iconos, la persona que habita ese cuerpo rara vez importa de la misma manera. El cuerpo es el producto, la sonrisa es el anuncio, la danza es el gancho. Y mientras el producto funciona, mientras la sonrisa vende, mientras el gancho retiene la atención, todo parece bien. Pero nadie te dice qué pasa cuando el producto envejece, cuando la sonrisa ya no convence a los anunciantes, cuando el cuerpo deja de responder exactamente como el guión exige. Pilar vivía ese sueño sin saber todavía que tenía fecha de vencimiento, como todos los sueños que otros diseñan para ti. Después vino la etapa solista, y ahí ocurrió algo que no estaba en el guión previsto. En lugar de quedarse como reliquia de una época, en lugar de convertirse en esa exestrella que aparece en programas nostálgicos sonriendo a cámara mientras habla de lo bonito que fue todo, Pilar apostó a algo diferente. En 2001 lanzó un material propio y con él llegó una canción que no pedía permiso para existir. Una canción que hablaba de arrancar a alguien del pecho, de querer librarse de un amor que hacía daño, de esa rabia limpia que solo conocen las mujeres que han amado mal y sobrevivido para contarlo. 11 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard en la categoría de música latina. Piénsalo despacio, no una semana de suerte, no 2 semanas de impulso publicitario. 11 semanas sostenidas en la cima, mientras millones de mujeres en México, en Colombia, en Venezuela, en España, en Estados Unidos, hacían suya esa voz como si Pilar les estuviera cantando directamente a ellas, como si hubiera logrado poner en música exactamente lo que muchas no podían decir en voz alta. Eso no es un accidente, eso es una artista que por un momento fue perfectamente sincrónica con el dolor colectivo de su generación. Y cuando eso ocurre, cuando una voz encaja tan exactamente con lo que la gente siente, el fenómeno se vuelve algo más grande que la artista misma. La canción ya no pertenece solo a quien la cantó, pertenece a todas las que la vivieron. Y Pilar, que venía de ser parte de un grupo donde la identidad era compartida, descubrió de pronto lo que era tener un nombre propio que la gente pronunciaba con algo parecido a la gratitud. Pero en esa misma cumbre empieza a hacerse visible una verdad que esta historia va a repetir varias veces. Cuanto más alto estás, más quiere la gente un pedazo de ti. La disquera quiere la siguiente canción que repita el éxito. La televisión quiere la imagen perfecta de siempre. La prensa quiere el escándalo que venga después del triunfo, porque los escándalos venden aún más que los éxitos. Y en algún punto en el medio de todo ese ruido, en algún lugar entre los contratos y los escenarios y las entrevistas y los flashes, estaba una mujer buscando algo que el éxito no había podido darle y que la fama, por definición, nunca podría comprar. La herida que precedió a todo lo que vino después no empezó en un hospital ni en una portada de revista. Empezó en un escenario, adentro del mismo universo que la había formado, dentro de Garibaldi. Dentro de esa maquinaria de alegría manufacturada que exigía que sus integrantes sonrieran aunque estuvieran sangrando por dentro. 3 años con Charly López, un amor construido bajo las mismas luces que los hacían brillar para el público, terminó de la manera más cruel que puede terminar un amor en el espectáculo, en una gira, lejos de casa, mientras el mundo seguía aplaudiendo. Según lo que se ha contado durante años, la separación ocurrió cuando él se acercó a otra figura del espectáculo latinoamericano, y Pilar tuvo que hacer exactamente lo que la industria le había enseñado a hacer cuando el corazón duele: pintarse la boca, subirse al escenario, bailar junto al hombre que acababa de hacerle daño, y sonreír para las cámaras como si nada hubiera ocurrido,
como si el espectáculo no acabara de demostrar que no tiene ningún respeto por las personas que lo sostienen. Esa herida dejó algo más que dolor. Dejó una necesidad de amparo, de encontrar a alguien que no fuera parte de esa maquinaria, alguien que pudiera ofrecerle un espacio donde no tuviera que actuar, donde no tuviera que ser la estrella, donde pudiera simplemente ser una persona con miedo y cansancio y ganas de que alguien la cuidara de verdad. Y cuando una mujer famosa busca refugio con esa urgencia, con ese nivel de herida acumulada, hay un tipo específico de persona que siempre aparece. Alguien que conoce bien el medio, alguien que habla el idioma de los contratos y los empresarios, alguien que llega con estructura, con respuestas, con la promesa de que él sí puede protegerla de todo lo que la ha dañado hasta ese momento. Y Pilar, que ya había sobrevivido demasiadas cosas sin que nadie la sostuviera, no pudo ver lo que venía. Antes de hablar de Jorge Reynoso, antes de hablar del matrimonio, que según reportes funcionó más como una operación de control que como un vínculo de amor, hay que hablar de dos sombras que antecedieron a ese capítulo y que dicen mucho sobre el mundo en el que Pilar se movía y sobre los peligros que enfrentaba una mujer joven, hermosa y famosa en esos años. La primera sombra tiene nombre de lugar, Marruecos. Garibaldi estaba de gira. El grupo vivía ese momento en que las puertas se abrían en lugares que antes parecían inaccesibles, hoteles de otro nivel, cenas con personas de otro mundo, encuentros que nunca terminarían en ninguna columna de chismes mexicana porque ocurrían demasiado lejos. Y según versiones que circularon durante años, fue ahí donde Pilar habría conocido a alguien que no pertenecía al mundo del espectáculo, sino a un universo completamente diferente. Alguien con sangre real, con el peso de una corona detrás de cada movimiento, con esa clase de poder que no necesita anunciarse porque todo a su alrededor ya lo anuncia. La historia de ese encuentro nunca fue confirmada con detalle, pero lo que sí se dijo fue que cuando esa cercanía fue descubierta, el poder hizo lo que siempre hace con las personas que tocan puertas que no les corresponden, las cierra. No con una explicación, no con un argumento, con una orden. Y las consecuencias, según esas mismas versiones, no se limitaron a Pilar. El grupo completo quedó vetado de aquel país. Una historia de atracción, o de lo que fuera, convertida en castigo colectivo. Una mujer convertida en problema diplomático. Pilar podía hacer gritar a miles de personas en un concierto, pero frente a ese tipo de poder, su fama no valía absolutamente nada. La segunda sombra es más nebulosa pero igualmente reveladora. Durante esos años también circularon versiones sobre una cercanía entre Pilar y Luis Miguel, el artista más misterioso e inaccesible del espectáculo latino de aquella época. Nunca fue confirmado, nunca fue desmentido con contundencia, y en cierta forma eso es lo más importante, porque la existencia misma del rumor habla del lugar que Pilar ocupaba en ese universo. Estaba cerca de los hombres más deseados, más protegidos, más rodeados de misterio, pero estar cerca del poder no equivale a tenerlo. A veces significa exactamente lo contrario. A veces significa que eres vista como un accesorio del poder de otro, no como una figura con poder propio. Y mientras el público fantaseaba con romances de película, Pilar seguía buscando algo que ninguno de esos hombres poderosos parecía dispuesto a darle. Y entonces llegó Jorge Reynoso. No llegó como amenaza, que es exactamente la razón por la que resultó tan peligroso. Llegó como solución. Llegó como el hombre que podía poner orden en una carrera que necesitaba estructura, que podía hablar con empresarios de igual a igual, que podía cerrar los tratos que un artista no debería tener que cerrar sola, que podía protegerla de una industria que ya le había demostrado varias veces que no la protegería ella misma. En 2000, se casaron, y desde afuera la imagen era la de una pareja funcional, una artista en ascenso con un hombre experimentado a su lado, una maquinaria profesional que parecía perfectamente engrasada. Pero según reportes y testimonios que circularon después, lo que ocurría adentro era otra cosa. Reynoso no solo ocupó el lugar de esposo, ocupó el lugar de filtro entre Pilar y el mundo. Decidía quién podía acercarse, qué proyectos se aceptaban, qué dinero se movía,
qué se decía públicamente y qué se callaba. Y cuando una mujer herida entrega esa clase de confianza a alguien que sabe leer sus fragilidades, la dinámica puede transformarse con una lentitud que hace casi imposible notar el momento en que el refugio se convirtió en encierro. El amor se vuelve administración, la administración se vuelve control, el control se vuelve una forma de desaparición que precede a la desaparición visible. Pilar seguía brillando. Las 11 semanas en Billboard eran reales, los premios eran reales, los escenarios eran reales, pero mientras la carrera subía, la vida privada se tensaba como una cuerda que nadie miraba porque todos estaban demasiado ocupados aplaudiendo el espectáculo. Y en 2005, cuando el matrimonio finalmente se rompió, lo que para cualquier otra persona hubiera podido sentirse como una liberación, para Pilar se convirtió en el inicio de otra pesadilla. Porque cuando una mujer intenta salir de la vida de alguien que la veía como posesión, la reacción no siempre llega en forma de golpes. A veces llega con filtraciones, con imágenes, con material privado entregado a revistas que no tienen ningún escrúpulo en publicarlo. Al año siguiente del divorcio, el nombre de Pilar volvió a los titulares de la manera más humillante posible. Se habló de contenido íntimo circulando fuera de su control. No era solo una violación de privacidad, era un mensaje, una forma de recordarle que incluso su cuerpo, ese cuerpo que la industria había vendido durante años como fantasía pública, podía ser usado como arma contra ella cuando dejara de ser conveniente. Y no terminó ahí. Según notas de la época, Reynoso también realizó comparaciones públicas destinadas a reducirla, a recordarle que podía ser reemplazada, que había otras más jóvenes, más maleables, más rentables. No era el resentimiento de un exmarido, era una demolición calculada. Un intento de destruir la imagen, la autoestima y el recuerdo que el público tenía de ella, todo al mismo tiempo. Y aquí conviene detenerse un momento, porque hay algo que viene después en la historia de Reynoso que hace que todo lo anterior resuene de una manera todavía más oscura. Años más tarde, su nombre aparecería vinculado a acusaciones graves en Estados Unidos, señalamientos relacionados con delitos contra menores que sacudieron al medio artístico y que exigen ser mencionados con el cuidado que cualquier acusación merece, sin sentencias de espectáculo, pero con la honestidad de nombrarlos porque forman parte del retrato completo de la persona a quien Pilar entregó su confianza, su carrera y sus años más vulnerables. Saber eso después no solo mancha una historia, reordena los recuerdos, vuelve sospechoso cada consejo, cada puerta que se cerró, cada silencio que se impuso. Y Pilar, que ya estaba cargando con todo lo anterior, tuvo que cargar también con el peso de haber confiado en alguien que el tiempo revelaría con una claridad brutal. Pero mientras esa guerra emocional la iba dejando sin aire, algo más estaba ocurriendo en un lugar que ningún titular podía alcanzar todavía. Mientras Pilar intentaba sobrevivir al divorcio, a las filtraciones, a la humillación pública y al desgaste de años de una relación que la había controlado de maneras que todavía estaba procesando, otra presencia empezaba a hacerse sentir. Una presencia que no llegaba desde afuera, sino desde adentro, desde el cuerpo mismo. Y esa es la parte de esta historia que más gente no quiso ver, o no supo ver, o no quiso entender, porque era más fácil y más entretenido inventar otra explicación. En algunas de sus apariciones públicas de esos años, algo había cambiado en Pilar. Sus pasos ya no tenían la misma certeza. Sus piernas parecían buscar el suelo con una ligera indecisión que antes no existía. Su voz, esa voz que había llevado su canción más importante a la cima de las listas durante casi 3 meses, sonaba distinta en ciertos momentos, como si las palabras tuvieran que recorrer un camino más largo antes de salir. Su equilibrio, que alguna vez había sido la base de coreografías exigentes frente a multitudes, comenzaba a mostrar fisuras que la cámara capturaba con la misma crueldad con la que la cámara siempre captura lo que las personas quieren esconder. Y la prensa no preguntó qué le pasaba, la prensa ya lo sabía, o creía saberlo, o prefería creerlo porque era más útil, más vendible, más sencillo de convertir en titular. Alcohol,
exceso, decadencia. 4 palabras que explicaban todo sin entender nada. 4 piedras lanzadas contra una mujer que quizá estaba intentando sostenerse de pie mientras su propio sistema nervioso empezaba a fallar en silencio. Hay un momento específico en Denver, Colorado, que quedó grabado en la memoria colectiva de quienes cubrían el espectáculo latinoamericano en esos años. Pilar en un escenario, luces encima, público mirando, cámaras encendidas, intentando cumplir con el trabajo, intentando ser todavía la artista que la gente recordaba, intentando demostrar que todavía estaba de pie. Y el cuerpo no respondió como ella quería. Un paso quedó a medio camino, un gesto salió menos afinado, una frase llegó con menos claridad. Y en cuestión de horas, lo que pudo haber sido la señal de una condición médica seria se convirtió en el escándalo de la semana. Los titulares no hablaron de enfermedad, hablaron de vergüenza. No hablaron de un sistema nervioso que estaba fallando, hablaron de una estrella que supuestamente se estaba destruyendo a sí misma. Piensa en eso con detenimiento. A una mujer que ya venía rota por dentro, que ya había atravesado traiciones dentro de su propio grupo, control dentro de su propio matrimonio, humillación pública después de su divorcio y ataques calculados contra su imagen, ahora le estaban quitando la última cosa que le quedaba, la credibilidad. Porque cuando el mundo decide que estás borracha, ya no importa lo que digas. Si niegas, es que estás en negación. Si te defiendes, es que estás a la defensiva. Si lloras, es que ya no tienes control. No hay respuesta válida para una sentencia que el espectáculo ya pronunció. Pilar lo intentó de todas formas. Negó la ebriedad. Intentó explicar que había algo más, algo que tenía que ver con su salud, algo que no era lo que todos estaban diciendo. Pero la explicación de una mujer cansada y enferma no compite con el morbo de una estrella caída. Nunca ha competido, nunca va a competir, porque el morbo no necesita evidencia. El morbo solo necesita una imagen, un segundo de fragilidad capturado en video, y con eso tiene combustible para semanas. La voz que intentó ponerle nombre real a lo que estaba ocurriendo fue la de Jerónimo García, diseñador y amigo cercano de Pilar, que habló en varios momentos de una condición física seria que afectaba su movimiento, su equilibrio y su manera de hablar. Explicó que incluso una cantidad pequeña de alcohol podía amplificar los síntomas de forma dramática, hacerlos visibles de golpe, hacer que el cuerpo pareciera completamente fuera de control, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era algo completamente diferente a la narrativa que la prensa había construido. Pero para cuando esa voz habló con claridad, el daño ya se había instalado en la memoria colectiva con la solidez de las cosas que la gente decide creer porque las prefiere a la verdad más complicada. Y mientras todo eso ocurría en el plano de la imagen pública, en el plano del dinero también las cosas se complicaban. Sin una carrera estable, sin conciertos regulares, con gastos médicos acumulándose, con conflictos legales todavía sin resolver, con una imagen pública dañada que hacía más difícil conseguir contratos, la fortuna construida en años de trabajo empezó a deshacerse. Se habló de propiedades que tuvieron que ser alquiladas para cubrir necesidades. La mujer que había llenado escenarios ahora tenía que pensar en cuentas, en tratamientos, en consultas médicas, en abogados, en rumores que llegaban desde todas partes y en cámaras que esperaban el siguiente tropiezo con la paciencia de los buitres. Pero hay algo en esta historia que todavía no se ha dicho, algo que convierte toda la narrativa anterior en algo todavía más profundo y más doloroso, y que explica por qué esta no es simplemente la historia de una estrella que cayó por los excesos o por las malas decisiones o por los hombres equivocados. El nombre que comenzó a circular en los entornos más cercanos a Pilar fue ataxia, una palabra técnica, médica, que no suena a tragedia hasta que se entiende lo que significa. La ataxia no destruye de un golpe, no llega una mañana y lo cambia todo de manera visible. Llega como ruido de fondo, como sospecha, como un tropiezo que parece cansancio, como una palabra que sale un poco menos clara de lo habitual, como una mano que tiembla ligeramente, como un paso que no cae exactamente donde debería. Al principio parece nerviosismo, estrés, falta de sueño,
luego se vuelve un patrón, luego se vuelve miedo, y para Pilar ese miedo tenía una dimensión que para cualquier otra persona hubiera sido difícil de imaginar, porque ella no era una oficinista que podía esconderse detrás de un escritorio cuando el cuerpo fallaba. Era una artista cuya carrera completa había sido construida sobre la base de la presencia física, sobre el movimiento, sobre el control del cuerpo en el espacio, sobre la capacidad de dominar un escenario con la sola autoridad de su manera de moverse. Su cuerpo no era solo su cuerpo, era su instrumento de trabajo, era su marca, era la razón por la que la industria le había abierto puertas y le había dado oportunidades. Y de pronto, ese instrumento empezaba a desobedecerla en público, frente a cámaras, frente a un público que no sabía qué estaba mirando o que prefería la interpretación más cruel de lo que veía. También se habló de esclerosis múltiple, se especuló con otras enfermedades degenerativas. Hay que decirlo con honestidad, la familia guardó silencio durante años, y cuando una familia guarda silencio alrededor de una figura pública, el espectáculo inventa sus propios diagnósticos con una velocidad y una confianza que no guardan ninguna relación con la evidencia médica. Pero varias voces cercanas, entre ellas la de Jerónimo García, apuntaron de manera consistente hacia una condición neurológica que afectaba el equilibrio, la coordinación y la estabilidad física de Pilar de manera progresiva. Piensa en esta imagen. La mujer de las 11 semanas en Billboard, la mujer de los vestuarios que brillaban bajo las luces del escenario, la mujer que había aprendido a dominar el espacio con su cuerpo como si ese fuera su idioma nativo, parada frente a una escalera dentro de su propia casa. No un escenario, no una alfombra roja, no un salón de premiaciones, una escalera ordinaria, los peldaños que cualquier persona sube y baja decenas de veces al día sin pensarlo. Para Pilar esos peldaños podían haberse convertido en una montaña. Se ha dicho que incluso tuvo que mudarse de una propiedad porque ya no podía manejar ese tipo de obstáculos cotidianos con la misma naturalidad de antes. Ahí está la verdadera escala de lo que perdió. No solo los escenarios, no solo la carrera, sino la libertad de moverse con confianza dentro de su propia vida, dentro de su propia casa, dentro de los espacios más privados donde nadie debería tener que demostrar nada. El cuerpo que la hizo famosa se convirtió en la prisión que nadie quiso mirar de frente, porque era más cómodo inventar una historia diferente. Y hay un detalle más, un detalle que convierte esta tragedia en algo todavía más antiguo y más silencioso. Se ha hablado de su padre, Miguel Montenegro, como alguien que también habría padecido una condición similar. Si eso es cierto, entonces la historia de Pilar no empezó en los camerinos, ni en la prensa, ni en un matrimonio fallido, ni en una industria hambrienta. Empezó mucho antes, en la biología, en una herencia silenciosa que ningún contrato discográfico, ningún número de Billboard y ningún aplauso podían cambiar. Un reloj invisible escondido en la sangre, contando hacia atrás mientras ella bailaba, mientras grababa, mientras construía una carrera, mientras amaba y era traicionada y volvía a levantarse. Ese reloj estaba contando todo el tiempo. Nadie lo escuchaba, pero estaba ahí. Cuando finalmente sonó, no sonó como una explosión, sonó como silencio. Menos apariciones, menos escenarios, menos entrevistas, menos fotos, menos voz pública, más puertas cerradas, más cuidado en cada salida, más miedo a que una cámara capturara el segundo equivocado, el ángulo que lo dijera todo sin que ella hubiera elegido decirlo. Y ese miedo es comprensible de una manera que muy pocas personas están en posición de entender, porque Pilar había construido toda su vida en torno a ser vista. La visibilidad era su herramienta, su poder, su moneda, y de pronto la visibilidad se había convertido en el mayor riesgo. La ataxia, o la enfermedad que enfrentaba según las versiones más cercanas, no solo atacó sus piernas, atacó su identidad, atacó la imagen que el público tenía de ella y la imagen que ella tenía de sí misma, porque hay dolores que duelen en los músculos y hay dolores que duelen en el espejo, y a veces el dolor del espejo es más difícil de tratar que cualquier síntoma físico.
La silla de ruedas, cuando comenzó a aparecer en los relatos de quienes la conocían, no fue el final, fue el símbolo, el objeto visible de una guerra que ya llevaba años ocurriendo por dentro, una guerra que la prensa convirtió en chisme de entretenimiento, que el público confundió con decadencia moral y que ella tuvo que pelear en soledad, lejos de los aplausos, lejos de las cámaras, lejos de todos los que alguna vez gritaron su nombre con la misma boca con la que después la señalaron. El año 2013 quedó marcado como el punto en que la artista pública comenzó a retirarse definitivamente de la vista del mundo. No la mujer, no la persona, sino esa construcción pública, esa Pilar Montenegro de los escenarios y las portadas y las coreografías y las alfombras rojas. Esa figura empezó a desvanecerse como se desvanece el sonido cuando alguien baja el volumen poco a poco hasta que la habitación queda completamente muda. Y lo que ocurrió después es algo que esta historia necesita contar con el respeto que merece, porque Pilar tomó una decisión radical, quizás la más radical de su vida. No más cámaras, no más escenarios, no más preguntas disfrazadas de cariño, no más entrevistas donde la gente pretende que le importa su bienestar, mientras en realidad está buscando el ángulo del escándalo. No más homenajes de una industria que durante años convirtió su cuerpo en producto, su dolor en chisme y su enfermedad en sospecha. Según personas cercanas, cuando algunos del medio intentaron acercarla a eventos artísticos, incluso con la intención de reconocer su trayectoria de manera formal, ella rechazó. No quería premios, no quería reivindicación pública, no quería volver a una maquinaria que ya le había demostrado demasiadas veces lo que valía cuando dejaba de ser rentable. Hay algo en esa decisión que no es derrota, aunque desde afuera pueda parecerlo. A veces retirarse no es rendirse. A veces retirarse es el único acto verdaderamente libre que le queda a una persona cuando el mundo que la rodeaba nunca fue realmente suyo. La familia levantó una barrera, no de hostilidad, sino de protección. Cada vez que los rumores se volvían más crueles, cada vez que alguien aseguraba con la confianza de quien nunca ha tenido que vivir en silencio que Pilar estaba al borde de la muerte, que ya no tenía conciencia, que su vida se había reducido a una cama y 4 paredes, los suyos respondían con cautela, pidiendo lo que el espectáculo casi nunca concede: el derecho a sufrir sin público, el derecho a estar enferma sin que eso sea contenido de entretenimiento, el derecho a existir sin tener que demostrarlo frente a una cámara. Luisa Fernanda, compañera de Garibaldi, también tomó la palabra en algún momento para poner freno a las versiones más despiadadas. Dejó claro que Pilar no estaba en el estado terminal que muchos describían con una precisión que no tenían manera de verificar, que simplemente quería estar tranquila. Lejos del ruido, lejos de las cámaras, lejos de esa maquinaria que ya no le traía alegría sino cansancio y miedo, y la certeza de que nada de lo que dijera o hiciera iba a ser interpretado con buena intención. Eso cambia la lectura de toda la historia, porque muchos quisieron ver en el silencio de Pilar una confirmación de la narrativa que habían construido, la evidencia de que la estrella había caído de manera definitiva e irreversible. Pero el silencio de Pilar también puede leerse de otra manera, como la decisión más consciente que tomó en toda su carrera, como el momento en que por fin decidió que su vida le pertenecía a ella y no al público que alguna vez la aplaudió. No todo aplauso sana, no toda cámara acompaña, no todo homenaje honra. A veces la reivindicación que el mundo ofrece llega demasiado tarde, cuando la herida ya es tan profunda que el gesto ya no alcanza para cerrarla. El ciclo que había comenzado con vestuarios brillantes y coreografías diseñadas para llenar pantallas terminó en una casa cerrada, con llamadas filtradas y versiones contradictorias, y una mujer protegiendo los últimos pedazos de algo que la industria nunca entendió que tenía valor. No su imagen, no su voz, no su cuerpo, sino su dignidad. Esa cosa que el espectáculo convirtió en moneda y que ella, al final, eligió no volver a negociar. Y entonces, mucho después de todo eso, llegó algo que esta historia no estaba obligada a tener, pero que tiene de todas formas. Después de Reynoso,
Después de los titulares, después de la guerra mediática, después de los años en que su cuerpo se convirtió en el campo de batalla entre lo que era y lo que la gente necesitaba creer que era, Pilar encontró algo diferente, no un regreso triunfal, no una segunda oportunidad que el espectáculo le ofreciera con fanfarria, algo más silencioso y por eso más real. Un hombre que no llegó a administrar su dolor, ni a convertir su nombre en negocio, ni a recordarle constantemente que podía ser reemplazada. João Pedro Oliveira Cruz, empresario brasileño, apareció en una etapa donde Pilar ya no era la mujer de las portadas y los flashes, sino una mujer que había atravesado demasiado y que necesitaba algo que la fama nunca pudo ofrecerle. En 2014 se casaron sin escándalo, sin espectáculo, sin el ruido que tantas veces había acompañado su nombre. Una boda pequeña como evidencia de que por fin había aprendido que el amor no necesita testigos para ser real, que a veces lo más valioso ocurre exactamente en los espacios donde nadie está mirando. João representó lo contrario de todo lo que había venido antes. No llegó con contratos, no llegó con comparaciones, no llegó con amenazas disfrazadas de protección, llegó para acompañar. Y cuando una persona ha vivido demasiadas veces la experiencia de ser usada por quienes decían cuidarla, una presencia que simplemente acompaña sin pedir nada a cambio, puede sentirse como algo que antes no existía en su vocabulario emocional. Pilar empezó a vivir una vida diferente. Una vida sin escenarios, sin cámaras, sin la obligación de ser siempre perfecta, siempre brillante, siempre lista para ser consumida. Se habló de su alegría en el círculo más íntimo, del afecto hacia su sobrina Kiara, de esa clase de amor que no exige demostración ni actuación, que no necesita que estés de pie para reconocer tu valor. Y entonces, el 3 de enero de 2026, ocurrió algo pequeño que en realidad era enorme. Pilar reapareció en redes sociales, no como artista anunciando un regreso, no como figura pública reclamando su espacio, sino como una mujer mostrando una foto con amigas, con una sonrisa que no estaba calibrada para ninguna cámara, que no tenía detrás ninguna campaña, ni ningún contrato, ni ninguna estrategia de imagen. Llevaba sombrero y alguien preguntó. Ella respondió con naturalidad que era algo que le gustaba de siempre, sin drama, sin confesión fabricada, sin la necesidad de justificarse ante un mundo que durante años la había juzgado sin conocer la historia completa. Y en el mensaje que acompañó esa aparición estaba la ironía más hermosa de toda esta historia. Agradeció a quienes la habían acompañado. Habló de seguir de pie y bendecidos. Una mujer que durante más de una década había sido asociada en el imaginario colectivo con la silla de ruedas y el declive y la caída, hablaba de estar de pie, no necesariamente con las piernas, con el alma, con la voluntad de no haber desaparecido del todo, aunque el espectáculo ya la había enterrado varias veces. Las 11 semanas en Billboard no le compraron la paz. La fama no la protegió de los hombres que la dañaron. La belleza no le garantizó compasión cuando la necesitó. Los escenarios no le dieron el amor que buscaba. Pero en el tramo más silencioso de su vida, en ese espacio donde el espectáculo ya no la miraba y donde por primera vez nadie le exigía nada, Pilar encontró algo que muchas personas que alcanzaron su nivel de fama nunca llegan a conocer. Un lugar donde no tenía que ser la estrella, solo tenía que ser ella. Y eso obliga a hacerse una pregunta que esta historia deja abierta porque no tiene una respuesta cómoda. ¿Cuántas mujeres como Pilar hay? ¿Cuántas mujeres que fueron convertidas en imagen antes que en personas? Que fueron controladas por estructuras que sabían leer su fragilidad mejor que ellas mismas, que fueron señaladas por una industria del entretenimiento que prefirió el chisme al diagnóstico, que enfrentaron el peor momento de su vida completamente solas, mientras el mundo debatía si eran culpables de su propia caída. ¿Y cuántas de ellas nunca encontraron la salida que Pilar encontró? ¿Cuántas se quedaron atrapadas en la narrativa que el espectáculo construyó sobre ellas? ¿Cuántas terminaron creyendo la versión que la industria vendió en lugar de la verdad que vivieron? El cuerpo que la hizo famosa pudo haberse convertido en una prisión. Sí, pero el silencio que eligió,
Ese silencio que el mundo interpretó como derrota, terminó siendo la única puerta que nadie más podía controlar. Y por esa puerta, finalmente, Pilar entró en su propia vida, no en la vida que la industria diseñó para ella, no en la vida que los hombres equivocados intentaron administrar, no en la vida que la prensa describió con la precisión falsa de quien nunca estuvo ahí. Su vida, la única que le pertenecía desde el principio, aunque tardó demasiado en poder reclamar.